Bueno, vamos a hacer ahora este otro ejercicio que me dice, ¿no? Calcular la aceleración y la tensión en la cuerda si la masa 1 es de 400 gramos y la masa 2 es de 6 kilogramos. Bueno, y acá siempre es recomendable primeramente identificar hacia dónde se va a mover el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, la masa 1 me dice que es 4.000 gramos, que vendría a ser esto, y la masa 2 me dice que es de 6.000 gramos. Entonces yo por lógica sé que el cuerpo se va a mover en este sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la masa 2 es más pesada. Ahora, una vez identificado el sentido del movimiento, tengo que poner, tengo que identificar las fuerzas que hay. Obviamente, como hay cuerda, entonces hay tensión. Como es la misma cuerda, entonces va a ser la misma tensión, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué fuerza más puede haber? Va a haber la fuerza del peso, ¿ya? Bueno, listo. Entonces, a ver, ¿qué fuerza tengo aquí? Por ejemplo, aquí tengo la tensión, ¿no es cierto? Aquí también la tensión. Es la misma tensión. ¿Por qué va a ser la misma tensión? Porque es la misma cuerda. Ahora, tengo que saber identificar si esta fuerza va a ser positiva o va a ser negativa. Lo mismo acá. Si la tensión está a favor del movimiento, ¿qué signo va a tener, chicos? Positivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la flechita está yendo a favor de esta otra flecha. Entonces, a favor del movimiento. Entonces, quiere decir que es positivo. Esta tensión de acá está yendo en contra del movimiento. Entonces, ¿qué significa? Que va a ser negativo, ¿ya? Lo mismo tengo que hacer con los pesos. Aquí tengo el peso 1, masa 1 por gravedad, que igual a decir peso, masa 2 por gravedad. Ahora, este peso de acá, ¿qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? ¿Qué signo va a tener, chicos? Esta fuerza, este peso de acá está a favor del movimiento, entonces va a tener signo positivo. Y, es, y este peso de acá está en contra del movimiento, entonces va a tener signo negativo. ¿Entienden esta parte, no, chicos? Cuando está a favor del movimiento y cuando está en contra del movimiento, ¿por qué positivo y por qué negativo? Sí, se En- entiende. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a sacar los datos. ¿Qué datos tengo? A ver, los datos que tengo. La masa 1 es igual a ¿cuánto? 4.000 gramos. En kilogramos, ¿cuánto vendría a ser? 4 kilogramos, ¿no es cierto? La masa 2, ¿cuántos gramos? Es 6.000 gramos. En kilogramos, ¿cuánto vendría a ser? 6 kilogramos. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿qué datos más tengo? No tengo ningún otro dato más, ¿no es cierto? Entonces, con esos datos tengo que calcular la aceleración y la tensión. Primeramente, voy a hacer mi análisis en la masa 1, que vendría a ser esto, ¿ya? Entonces, aplico la segunda ley de Newton. Como el cuerpo solamente se está moviendo de manera vertical, entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas solamente en el eje Y, analizando con la segunda ley de Newton. Entonces, masa 1 por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo acá? La tensión. ¿Qué signo va a tener? Positivo. Menos el peso que vendría a ser masa 1, gravedad. Y esto igual va a ser a masa 1 por la aceleración. Ahora tengo que hacer el mismo análisis. Hago el mismo análisis, pero en este caso con la masa número 2, ¿no es cierto? Bueno, ahora con la masa número 2, aquí lo voy a hacer para que me... Masa 2. Hago lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa número 2 por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en la masa 2? Tengo la tensión, tengo el peso que es positivo, masa 2 por gravedad, menos la tensión, ¿no es cierto? Y esto igual va a ser a masa 2 por la aceleración. Listo, ya tengo
dos ecuaciones. Aquí tengo una ecuación y aquí tengo otra ecuación. Ahora tengo que unir ambas ecuaciones, para lo cual voy a aplicar cuando hay dos incógnitas se puede aplicar sustitución, eliminación, no me acuerdo, reducción creo que es lo otro. Entonces nosotros en este caso vamos a aplicar lo que es eliminación, ¿no es cierto? Con sustitución te sale muy largo. Entonces vamos a aplicar eliminación que es más rápido. Entonces voy a copiar esto de acá, menos masa 1 por la gravedad, y esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y abajito voy a copiar esta otra ocasión, que sería masa 2, gravedad, menos la tensión, y esto igual a la masa 2 por la aceleración. ¿No es cierto? Listo. Entonces, ahora tengo que aplicar la eliminación. Tensión, si tienen signo diferente, se va a simplificar, ¿no es cierto? Entonces, tensión con esta otra tensión se van a ir, se eliminan. Entonces, eliminando eso, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo me va a quedar? Masa 2, gravedad, menos la masa 1 por la gravedad. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Ahora de aquí tengo que despejar la aceleración. Entonces aquí tengo que factorizar, ¿no es cierto? Entonces masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad. Esto va a ser igual a la aceleración. Aquí voy a factorizar masa 1 más la masa número 2. Listo. Ahora, despejando, ¿cómo me va a quedar? Masa 2, gravedad, menos la masa 1, gravedad, y esto va a ser sobre masa 1 más la masa 2, ¿no es cierto? Esto que está multiplicando se vino a dividir. Listo. Ahora reemplazo los datos. Aceleración va a ser igual. Un ratito, chicos. Bueno, entonces continuando. Masa 2, ¿cuánto viene a ser? 6, ¿no es cierto? Voy a poner solamente números. Como todo está en el sistema internacional, el resultado me tiene que dar también en el sistema internacional, ¿no es cierto? 9,8 menos masa 1, que vendría a ser 4, por la gravedad, que vendría a ser 9,8. Y esto va a ser sobre la masa 1, que vendría a ser 4, más la masa 2, que vendría a ser 6. La aceleración va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale ahí? 1,96. La aceleración sale de 1,96. ¿Qué unidades va a tener, chicos? Metros sobre segundo cuadrado. La aceleración siempre se mide en metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional. Listo. Ahora tengo que calcular la tensión, entonces ahí pongo, ¿no? Calculando la tensión. Para lo cual puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Yo voy a utilizar la primera fórmula. Entonces la tensión va a ser menos masa 1, gravedad, es igual a masa 1 por aceleración. La tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad. La tensión va a ser igual. Eso, micrófono ahí, por favor. Ya. Listo. Masa 1. ¿Cuánto vendría a ser? 4 por la aceleración, que vendría a ser de 1,96 más la masa 1. ¿Cuánto es? 4 por 9,8. ¿Cuánto sale ahí la tensión? 47,04. 47,04. ¿En qué se mide la fuerza? En Newton, ¿no? Listo. Ahí termina. Sencillo, ¿no es cierto? Entonces la respuesta, el inciso correcto sería el inciso, a ver, verificando, inciso A, ¿no es cierto? Inciso A.
Listo. Tómenle captura, pasemos al siguiente. Yo lo estoy borrando. Fácil, ¿no? Sencillo. Borrando, 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 borrando. ¿Lo va a subir los videos a Classroom, disculpen? Sí, lo voy a subir. Gracias. Auxiliar, disculpe, para sacar la tensión, se puede agarrar cualquiera de las dos ecuaciones que formó, ¿no? Sí, cualquiera puede agarrar y lo va a salir. Si va a variar, va a ser en decimales, no. Ya. Pero Gracias. casi no varía. Bueno, este es el mismo. Creo que esto estaba en su práctica, algunos se estaban complicando grave. En el video que subió solamente, o sea, estaba con kilogramos, me dijeron, ¿eh? Estaba con kilogramos, y aquí en el práctico que nos da está con este, ¿no es cierto? Está en Newton. Esto ya vendría a ser el valor del peso. Es similar, lo único que tienen que hacer acá es primero calcular la masa, bueno, es cierto, porque va a ser muy necesario la masa. Entonces aquí calculo la masa 1 y aquí calculo la masa 2. Y con eso va a ser lo mismo a lo que hicimos. ¿Quieren hacerlo esto o pasamos al siguiente para ganar tiempo? Sí, hagámoslo. Hagámoslo. ¿Cómo no lo escuché bien? ¿Lo podemos hacer, por favor? Por favor. Ya, entonces, primero vamos a hacer análisis de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Luego hacemos lo demás. Bueno, ahora aquí, rojito, ya. Obviamente tengo que identificar la fuerza, ¿no? Aquí va a haber una tensión, esta es la misma tensión, está acá. Ahora, y hacia abajo va a ir el peso, hacia abajo va a ir el peso, ¿no es cierto? Pero antes de esto yo tenía que haber definido el sentido del movimiento, ¿no? Por ejemplo, la masa 1 me dice que es de 8 newton. Pero el peso 1 es de 8 newton. El peso 2 es de 5 newton. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover el cuerpo? ¿Hacia este lado, de derecha hacia izquierda? ¿O de izquierda hacia derecha? ¿Dónde hay más peso? En este lado, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo se va a mover en este sentido, ¿ya? Teniendo eso, sabiendo, identificando el sentido del movimiento, ya puedo identificar si va a ser positivo o negativo, ¿no es cierto? Bueno, acá, por ejemplo, la tensión es la misma porque es la misma cuerda, ¿no es cierto? Entonces las tensiones van a ser iguales. Ahora, esta tensión está a favor del movimiento o está en contra del movimiento. Si choca punta con punta, significa que está en contra del movimiento. ¿Ya? Si choca punta con cola, significa que está a favor del movimiento. Eso también es una estrategia que pueden aplicar. ¿Ya? Masa 1 por gravedad. Entonces aquí está chocando punta con cola. Entonces, ¿qué vendría a ser? Que está a favor. Entonces significa que es positivo. Aquí está chocando punta con cola. ¿Qué vendría a ser? Positivo, ¿no es cierto? Significa que está a favor del movimiento. Y aquí el peso está en contra del movimiento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esto está a favor y esto está en contra. Entonces esto vendría a ser negativo. ¿Ya? Si se dan cuenta, siempre va a haber así. Siempre va a haber un positivo y un negativo. ¿Ya? Siempre va a haber un positivo y va a haber un negativo, ¿no es cierto? Aquí tengo la tensión está negativa y aquí está positiva. Aquí el peso está positivo y aquí está negativo. Siempre va a ser así, ¿ya? Siempre. Entonces, identificando eso, ya calculo los datos, ¿no? Datos. ¿Qué datos tengo? Me dice el peso 1. El peso 1 es igual a 8 newton. El peso número 2 es igual a 5 newton, ¿no es cierto? ¿Qué dato más tengo? No tengo ningún otro dato más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es calcular la masa 1 y después tengo que calcular la masa 2.
Teniendo estos datos, recién voy a poder calcular la aceleración y la tensión. Entonces, primero tengo que calcular la masa 1 y la masa 2. Entonces, aquí voy a poner calculando masa 1 y masa 2. De masa 1 y masa 2. Para lo cual voy a utilizar la formulita del peso. El peso es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Y de aquí voy a despejar la masa. Despejando masa, esto me va a quedar igual al peso sobre la gravedad. Entonces, esto vendría a ser mi formulita para poder calcular la masa. ¿Ya? Entonces voy a empezar primeramente a calcular la masa 1. Entonces voy a poner, esto va a ser igual al peso 1 sobre la gravedad. La masa 1 va a ser igual al peso 1. ¿Cuánto es? 8 newton. Sobre la gravedad. Ay, que no entró. La gravedad es de 9,8, ¿no es cierto? Entonces aquí vendría a ser de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto sale la masa 1? 0,81. 0, ¿cuánto? 82 redondeado. 82, ya. 0,82. Listo. Ahora tengo que calcular, tengo que hacer lo mismo. Aquí sería kilogramos, ¿no ve? Kilogramos. Ahora tengo que hacer lo mismo para la masa 2. Entonces la masa 2 va a ser igual al peso 2 sobre la gravedad. La masa 2 va a ser igual al peso 2, que vendría a ser de 5 newton. Y esto va a ser sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La masa 2 va a ser igual a ¿cuánto? 0,51. 0,51. No se puede redondear, ¿no? 0,51 kilogramos. ¿Listo? Ya calculé la masa 1, que es 0,82, y ya calculé la masa 2, que vendría a ser de 0,51. Una vez hecho eso, ahora hago lo mismo que hice hace rato. Ya, lo mismo, idéntico voy a hacer. Ya, primero voy a analizar la masa número 1, ¿no es cierto? O la masa 2, ya depende de ustedes. Entonces voy a decir sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en el eje, en la masa 1? Tengo la tensión y tengo la masa 1. El peso de masa 1 por gravedad menos la tensión, y esto igual a masa 1 por la aceleración. Ya. Ya analicé la masa 1. Ahora hago lo mismo con la masa número 2. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa número 2 por la aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en la masa número 2? En el cuerpo 2 tengo la tensión positiva menos el peso, que vendría masa 2 por gravedad. Y esto es igual a la masa 2 por la aceleración. Ya tengo formada ya mis dos ecuaciones. Ahora tengo que aplicar eliminación. ¿No es cierto? Tengo que aplicar eliminación. Ahora pongo primero esta ecuación arriba, masa 1 por menos la tensión. Esto es igual a masa 1 por la aceleración. Abajito pongo la otra ecuación que hay, tensión menos la masa 2 por la gravedad. Esto es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿No es cierto? Y listo. Ahora aquí tengo que aplicar, ¿no? Eliminar tensión. Con esta tensión se va y me va a quedar masa 1 por gravedad menos la masa número 2 por la gravedad. Y esto va a ser igual a la masa número 2 por la aceleración. ¿Listo? Perdón, aquí es masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. ¿No es cierto? ¿Listo? Ya se me ha formado la ecuación principal. ¿No es cierto? Bueno, aquí, por ejemplo, como tengo el valor de peso, aquí, por ejemplo, puedo unirlo acá.
puedo achicar a reducirlo un poquito menos. Esto va a ser el peso 2 y esto va a ser igual a masa 1 por aceleración más la masa 2 por la aceleración. No me tengo el valor del peso, ¿no ve? Entonces lo achico, pues, porque masa por gravedad es igual al peso. Lo he achicado un poquito más. Ya eso es opcional, si quieren lo hacen o si no, ahí nomás lo tienen, ¿ya? Bueno, una vez hecho eso, entonces aquí voy a factorizar, ¿no es cierto? La aceleración. Entonces el peso 1 va a ser menos el peso 2. Y aquí factorizando me va a quedar de esta manera. Masa 1 más la masa 2. ¿Correcto? Ahora voy a despejar la aceleración. Despejando aceleración, ¿cómo me va a quedar? Esto que está multiplicando se va a venir a dividir. Entonces, peso 1 menos el peso 2. Esto va a ser sobre la masa 1 más la masa número 2. ¿Ya? ¿Listo? Ahora ya tengo despejado. Ahora lo que voy a hacer simplemente es reemplazar los datos. La aceleración va a ser igual al peso 1. ¿Cuánto es el peso 1? 8 newton, ¿no es cierto? Menos el peso 2, que vendría a ser 5 newton. Listo. Ahora, y esto es sobre la masa 1. ¿Cuánto es la masa 1? 0,82. 0,82 kilogramos. Muy bien. El peso número, pero la masa número 2 es de ¿cuánto? 0,51. 0,51 kilogramos, ¿ya? Entonces, la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? 2,25. 2,25 metros sobre segundo cuadrado. Si hago análisis dimensional, voy a llegar a esto, ¿no? A metros sobre segundo cuadrado, porque todo está en el sistema internacional. Bueno, ahora tengo que calcular la tensión, entonces voy a poner con otro colorcito, lo puedo hacer. Calculando la tensión, calculando la tensión. Listo, vamos a calcular la tensión. Entonces, puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? Cualquiera. Puedo utilizar esto o puedo utilizar esto. ¿Ya? Voy a utilizar yo esto de acá porque ya, nomás de pasarlo esto al otro lado, ya va a estar ya despejado, ¿no? Tensión, masa 2, gravedad, igual masa 2, aceleración. Incluso aquí puedo, en vez de poner masa 2, gravedad, puedo poner directamente el peso, ¿no es cierto? Listo. Entonces, despejando tensión, esto me va a quedar igual a la masa 2 por la aceleración. Masa 2 por la aceleración. Por ejemplo, aquí puedo poner directamente, ya le dije, ¿no? Bueno, aquí sería masa 2 aceleración, aquí sería más la masa 2 gravedad. La tensión va a ser igual a la masa 2. ¿Cuánto es la masa 2? ¿Cuánto es la masa 2? 0,51, ¿no? Sí. 0,50. Voy a poner solamente números, no me va a entrar. Aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Disculpe, la aceleración a mí me sale 9,68. ¿Estoy equivocada o saqué mal? A ver, compártelo ahí con cámara encendida para verlo. ¿Cómo escribió? Está en D, ¿no? Ahí arribita tiene que salirle D. Sí, están de... Ya, ahorita vamos a ver. Masa 2. Ahora terminamos esto y después ya vemos eso ya. Masa 2, ¿cuánto es? La masa 2, 0,51. Y esto va a ser por 9,8. ¿Cuánto sale la tensión, chicos? 6,14. ¿Cómo? 6,14. 6,14. ¿A todos les salió eso? Sí, Chicos, salió. Sí. 6,14.
6,14. Ya. A ver, ¿qué me decía? A ver, de nuevo, por favor. En aceleración sale 9.67. Acá. A mí me sale igual eso. ¿A todos les salió así? A ver, verifiquen, chicos. A mí me sale ahí como está. Y me salió así porque usted le puso negativo, pero después me fijé en la fórmula y dice positivo. Ah, sí, muy bien. Acá, ¿no? Acá reemplacé mal. Muy bien, gracias por la observación. Acá, mira, acá es positivo. Yo acá lo escribí muy rápido Ya lo vi. y le puse negativo. ¿Ya? Ahí, ahora ¿cuánto le sale? 2,20. 25. ¿Ahora sí le salió? Sí. Ya. Ahora, ahí hay intención de verifique. Tal vez le pelamos también. 0,51. ¿Le sale ese resultado a todos? 2,25 más 0,51 por 9,8. 6,14. ¿A todos les salió eso, chicos? Sí. Sí, ¿no? 2,25 sale. 2,25. Sí, acá está bien, ya. Acá entonces. Todo le salió el mismo resultado, ¿no? Y ya, tómenle captura, chicos. La respuesta correcta sería ninguno, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Auxiliar, es decir que a veces, ¿no será que el auxiliar se equivoca en las tensiones, por ejemplo, porque ahí la aceleración está bien, pero la tensión está mal, entonces el ejercicio sí o sí sería ninguno? Claro. Ya. Sí o sí tiene que, o sea, a veces la profesora le pone que así o sea, para que sigan intentando, ¿no? Les pone el primer resultado y el segundo no les pone. Si solo le pudiera el primero y el segundo sería el lógico, entonces no necesitaría hacer el otro procedimiento, ¿no? Ya, listo, lo borro. Pasemos al siguiente. Borremos. Borrando. Borro. ¿Entendieron, chicos? Bueno, acá, esto también les metió en su examen. Bueno, acá hay que tener mucho cuidado, chicos. Acá el anterior semestre muchos se han equivocado de sus compañeros porque, ya, por ejemplo, acá me dice, no, se jala un cuerpo de 10 kilogramos de masa, ¿no? Ahí voy a sacar primeramente los datos. Entonces, la masa es igual a ¿cuánto? 10 kilogramos, ¿correcto? Sobre un piso horizontal con una fuerza, me está diciendo, de 35 newton. Como se muestra en la figura, calcular la aceleración. ¿Correcto? Eso es lo que me está diciendo. Esos son los datos que me da. Y esos son los datos que me da. Y con eso tengo que hallar la aceleración. ¿Ya? Muchas veces sus compañeros, por ejemplo, directamente lo reemplazan. Mira, lo hacen así. Esta es una prueba nomás. Aceleración sería fuerza. A ver, sería fuerza igual a masa por, sería despejando, ¿no? Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, despejo de aceleración sería fuerza sobre masa, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a la fuerza que vendría a ser 35
35 newton y esto va a ser sobre la masa que vendría a ser 10 kilogramos, ¿ya? Muchos de sus compañeros anteriormente en su examen lo hicieron así. ¿Ya? ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto sale ahí? 3.5. ¿3 punto cuánto? 3.5. No les escuché, repítame por favor. ¿3.5? 3.5. Ah, ya, 5 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? La profesora muchas veces se los puso mal cuando lo hicieron así, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta este gráfico, ¿ya? Como el cuerpo se está moviendo de manera horizontal y tiene un ángulo, entonces la fuerza en X va a ser igual a la fuerza por seno o coseno. ¿Se acuerdan vectores? Fuerza en X va a ser igual a ¿qué? Coseno. Al coseno de 30, ¿no es cierto? Entonces la fuerza en X va a ser igual a la fuerza de coseno. Ya, una vez haciendo esta interpretación, recién es cuando yo tengo que reemplazar los datos, ¿ya? Ahora, aquí, borrar esto. Recién es cuando yo tengo que reemplazar los datos, ¿ya? Entonces aquí va a ser igual a fuerza por coseno de 30. Y esto va a ser sobre la masa. O sea, es la misma fórmula que hemos despejado aquí, pero en aquí es tomando el ángulo del gráfico que tengo, ¿ya? Entonces la aceleración es igual a la fuerza. ¿Cuánto vendría a ser la fuerza? 35. No voy a poner unidad ya. Coseno de 30. Y aquí va a ser sobre la masa que vendría a ser 10. No estoy poniendo unidades. 10. ¿Cuánto sería entonces la aceleración? 3.03. 3.03 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, no hagan de esta forma, ¿ya? No se emocionen. A veces en el anterior semestre se han emocionado, lo han hecho así, facilito. Y no les salió y ellos incluso reclamaron, se equivocó en la respuesta diciendo, pero no se fijaron de este gráfico de acá. Como tiene ángulo, entonces la profesora pide que tomen en cuenta el ángulo. ¿No ven? Un poquito le han despistado, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta sería el inciso A, ¿no es cierto? ¿Entendieron? Disculpe, auxiliar. Sí, dígame. Solo se va a tomar en cuenta la fuerza en X. Ajá, porque el cuerpo se Solo se está va a tomar moviendo. las fuerzas en X. Claro, porque el cuerpo se está moviendo de manera horizontal, ¿no es? Entonces solo toma en cuenta esta fuerza, ¿no? ¿Ya? O sea, este es el más sencillito. O sea, no puedo aplicar, o sea, no puedo tomar en cuenta las otras fuerzas. ¿Por qué? Porque el ejercicio mismo es demasiado corto. O sea, no te da mínimamente para aplicar, o sea, tomar en cuenta las otras fuerzas, te tiene que dar el coeficiente de fricción. Y aquí acaso me da coeficiente de fricción, no me da, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente acá el procedimiento que tengo que hacer es de esta forma. Ya no me da el coeficiente de fricción. Entonces, yo ya tengo que suponer que es un ejercicio corto, así como esto de acá. ¿Ya? ¿Listo? Tomen captura. Listo, pasemos al siguiente. Bueno, esto de acá a mí me entró cuando yo di examen, a mí me entró también esta acá, y lo sigue metiendo la profesora. Bueno, acá también tengo otro ejercicio de dinámica, ¿ya? ¿Tengo tiempo? A ver, ¿cuánto? 3 minutos, ¿no? No va a alcanzar el tiempo para resolver el ejercicio. Bueno, chicos, finalizamos el Zoom y entran al mismo enlace ya.
Entren al mismo enlace.